Buenas tardes, buenos días, linda madrugada. Espero que estén bien dependiendo de donde se encuentren. El motivo de este video es para explicar la accesibilidad y la estrategia del diseño universal desde el abordaje del departamento que trabaja con indígenas, migrantes y menonitas de la DADIAT, ¿sí? Fue una plática que tuve con ellos, que me solicitaron unos compañeros que trabajan con migrantes y menonitas, y pues bueno, vamos allá. Se les explicó, obviamente, lo que siempre les venimos explicando, que la accesibilidad es una condición para el goce y ejercicio de los derechos. El diseño para todos o diseño universal representa una estrategia para el logro de dicha condición. Y con esa estrategia de diseño universal se puede favorecer esa accesibilidad física, cognitiva, emocional y sensorial. La accesibilidad como máxima es un requerimiento básico. Las medidas de accesibilidad deben estar presentes en todos los aspectos y ámbitos educativos. Las medidas específicas son medidas de accesibilidad. ¿Por qué? Porque la accesibilidad tiene como principio el diseño universal como que es una estrategia. La accesibilidad es una condición para el goce y ejercicio de los derechos. Esta palabra de goce y ejercicio de los derechos es muy importante, ¿sí? Porque vamos a hablar de medidas específicas. Las medidas de accesibilidad son medidas específicas. Las medidas específicas también están presentes en el diseño universal y también están presentes en los ajustes razonables. Las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad sustantiva no se consideran discriminatorias. Entonces, si son necesarias para acelerar o lograr la igualdad sustantiva, si se fijan, la igualdad sustantiva se refiere a la igualdad de derechos y oportunidades. También hace referencia a igualdad de trato, igualdad de condiciones. Siempre es una igualdad en el plano de los derechos humanos. Entonces, si yo quiero lograr una igualdad de oportunidades, tengo que pensar en una equidad en apoyos y recursos. Tengo que considerar diferencias. Entonces, cuando yo tomo ciertas diferencias que deben ser tenidas en cuenta y les doy un tratamiento equitativo a esos apoyos y recursos, mediante esa equidad, ese tratamiento equitativo en los apoyos y recursos, voy a lograr una igualdad de condiciones en el derecho y una igualdad de trato en el derecho. Y por eso las medidas específicas buscan garantizar en la práctica educativa el goce o ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones que los demás. Es una igualdad en el derecho con equidad en apoyo en el recurso, tomando en cuenta las diferencias que deben ser tenidas en cuenta. Si tengo dos compañeros en clase y yo le voy a otorgar una beca, pues hay becas, las becas son un apoyo económico, un apoyo de recurso económico. Entonces ese apoyo de recurso económico voy a tomar en cuenta una diferencia en, en la situación económica de cada persona, y la que tenga una mayor necesidad económica, a esa se le otorga la beca, y al que no tiene la necesidad económica porque su condición económica es favorable, pues no se le otorga la beca, ¿sí? Es equidad en el apoyo de recursos, tomando en cuenta diferencias que deben ser tenidas en cuenta para lograr la igualdad de derechos. Si la medida específica busca también garantizar en la práctica educativa el goce o ejercicio de los derechos, y obviamente no es discriminación, pues entonces en la accesibilidad para el goce y ejercicio de los derechos va a haber, va a haber la necesidad de incorporar medidas específicas.
y esas medidas específicas se van a incorporar también en su estrategia para lograrla. Esas medidas específicas que deben estar presentes en todos los aspectos y ámbitos educativos van a estar presentes en la estrategia del diseño universal. Por eso, en algunas medidas específicas, algunas de ellas consisten en adecuaciones de acceso, aunque otras personas se beneficien de esas adecuaciones, en la metodología que se abordan de manera específica, aunque el resto del alumnado se beneficie de esas estrategias metodológicas, en las adecuaciones del currículo, que también se abordan de manera específica para el reto alcanzable de un alumno en específico, aunque otros se puedan beneficiar de ellas. Las medidas específicas también pueden consistir en aspectos que no son adecuaciones, aspectos de organización de la escuela, del aula, del hogar, acciones para fomentar actitudes positivas, acciones para una comunicación asertiva, acciones para una retroalimentación positiva, que tiene que ver con barreras de comunicación, barreras de actitud, barreras de organización, ¿sí? Acciones para eliminar desconocimientos e ideologías que implican prejuicios y estereotipos que impidan el acceso y la participación. Es decir, acciones para atender o eliminar barreras de desconocimientos y barreras de ideologías erróneas, barreras de actitudes negativas, ¿sí? También tienen que ver las medidas específicas con aspectos normativos. Entonces, estos aspectos no son adecuaciones, pero no todas las medidas específicas van a consistir en adecuaciones, pero hay medidas específicas que sí consisten en adecuaciones. Al respecto, aquí es bueno aclarar que el diseño universal incluye las medidas específicas, incluye acciones específicas para personas con discapacidad, para una persona con aptitud sobresaliente, sí incluye lo específico. En el diseño universal las medidas específicas se pueden plantear tanto de manera general como de manera particular. Una estrategia específica para un alumno puede abordarse de manera general, y el abordaje de manera general de esa estrategia particular no le quita su naturaleza de medida específica, no pierde su especificidad solo por el hecho de haberse abordado de manera general. Porque una cosa es abordaje de manera general y particular y otra cosa es la especificidad de la medida. Entonces, la medida específica se puede abordar de manera particular, pero también de manera general. Las medidas específicas, aunque se planteen de manera general, siguen siendo específicas. En el diseño universal hay 3 pasos para aplicar la estrategia. Sabemos que las estrategias sí pueden tener pasos. Los enfoques no tienen pasos, por eso el DUA es un enfoque, el DUA no tiene pasos. El DUA es solo un modelo de esa estrategia que sí tiene 5 pasos. El primer paso de la estrategia es definir objetivos y contenidos que están enfocados, que ya están en un marco curricular y también desde la práctica basada en evidencias. El segundo paso es considerar a quién va dirigida la programación, conocer las características y el potencial del alumnado, tanto individualmente como de grupo. Estos 5 pasos se abordan en la planeación didáctica. La estrategia del diseño universal se puede abordar desde un plan de clase. El cómo vas a enseñar incorpora los principios del diseño universal en consonancia con las prácticas basadas en evidencias para seleccionar la metodología, las estrategias, la evaluación, el resto de las prácticas, materiales de enseñanza para maximizar el aprendizaje de todo el alumnado, incluyendo lo específico. Aquí es todos e incluyen adecuaciones. La metodología incluye adecuaciones en las estrategias, incluyen adecuaciones en la evaluación, incluyen adecuaciones.
En las prácticas incluyen adecuaciones, en los materiales incluyen adecuaciones, ¿sí? Pueden hacer adecuaciones también en los contenidos, aquí en el cómo hacen, aunque diga cómo vas a enseñar, si hay que considerar adecuaciones dentro del marco curricular. Sí, en la planeación hay una parte donde el contenido también se adecua. Ahora bien, alguien se ha quedado fuera, incorpora a la programación del aula las adecuaciones necesarias. Cuando el diseño no resulte del todo accesible para alguno de tus alumnos o alumnas, es posible que requiera un apoyo más específico o alguna adecuación más individualizada que también es necesario programar. Es decir, ya se programó lo específico, ya se programó lo individualizado. ¿Cuál es la programación del aula? Pues el plan de clase, ¿sí? Si estos ya también se programó, se van a incorporar adecuaciones necesarias, se van a incorporar apoyos específicos, ¿sí? Esto lo puede hacer el docente también, las adecuaciones curriculares aquí. Pero aquí también se consideran desde el diseño universal, es más, desde el enfoque de este modelo DUA, los tres principios que tienen connotación de directriz se incorporan adecuaciones y ajustes. También en el diseño universal, los 7 principios que tienen connotación de fundamento también se consideran adecuaciones. Nada más que si con esos ajustes, esas adecuaciones, esas modificaciones, esos cambios que se realicen, aún así se está quedando alguien fuera, pues ya hacemos los ajustes razonables, que son medidas también específicas, son medidas específicas que también es necesario programar y aquí se siguen considerando. Cuando hablan de adecuaciones, pues hay medidas que implican adecuación. Cuando hablan de apoyos, pues también están hablando de medidas específicas que no son adecuaciones. Entonces se consideran aquí también en el ajuste razonable. Pero eso no significa que en el 3 no se hayan considerado, sino que son más individualizadas, más específicas, medidas específicas, más adecuaciones más individualizadas, ¿sí? En el cómo vas a enseñar en la evaluación formativa, nos dicen que volvamos al paso 3. No nos dicen vuelve al paso 4 porque el paso 4 es opcional. Volvemos al paso 3 y hay puede estar la posibilidad en esos 5 pasos que nos brinquemos el paso 4. Que del 3 nos pasemos al 5 porque nadie se quedó fuera desde los principios del diseño universal. El marco curricular, que era el paso 1 de la estrategia, tiene que ver con llegar al plano didáctico. Para llegar a la planeación didáctica tuvimos que tomar en cuenta el programa analítico, pero para realizar ese programa analítico primero se toma en cuenta el programa sintético. Primero analizamos la realidad para comprenderla, para problematizarla. Está el diagnóstico socioeducativo, esa lectura de la realidad, ¿no? De esa lectura de la realidad se echa una mirada, un análisis al programa sintético y se relacionan ese sintético con esa lectura. Para lo cual, posteriormente se va a hacer un codiseño, que consiste el codiseño en organizar esos contenidos y PDA, esos ejes, contenidos PDA. Se van a reestructurar esos contenidos PDA ejes, se secuencializan esos, se otorga gradualidad a esos contenidos y PDA para darle significatividad a esa lectura, a ese programa desde la lectura de la realidad. De ser necesario se incorporan otros contenidos, toman en cuenta que todos los contenidos del programa son de observancia nacional y obligatoria, todos los contenidos del sintético, pero se pueden agregar más, y ese codiseño, el resultado de ese codiseño de estos 3 pasos anteriores, de la suma de estos 3 pasos anteriores, es el programa analítico. Por eso una cosa es programa sintético, otra cosa es programa analítico, que es esto rebrujado, esto ya organizado y ordenado.
El programa sintético es como un cuarto desordenado y el programa analítico es como un cuarto ordenado. Del cuarto ordenado, ahora sí pasamos al plano el plano didáctico, que es el plan de clase o la programación. Desde la programación, cuando hablan desde la programación, es esto. Cuando tomas en cuenta el paso 1, estás tomando en cuenta esto que te piden en la nueva escuela mexicana, ¿sí? De manera precisa, clara y concisa. Sobre la planeación didáctica, dejando a un lado aspectos de hegemonías, opresores y oprimidos y toda esa basura ideológica, pues hay una parte, la planeación didáctica, parte del programa analítico, ¿sí? Sí dice ahí en esas páginas que deberá retomar el perfil de las y los estudiantes. Ese retomar el perfil de las y los estudiantes tiene que ver con el paso 2 de la estrategia de diseño universal, que cuando estás considerando a quién va dirigida tu programación, estás tomando ese perfil. Cuando estás, pues ahí te piden que señales el tiempo, que se sugiere que se lleve a cabo en lapsos no muy grandes, que articules contenidos, que tomes en cuenta materiales, que cuides que la situación, problema o tema relevante se articule con los contenidos analizados y los del codiseño para corresponder con la sucesión y gradualidad que ya le diste en el programa analítico a ese programa sintético. Establecerá las acciones de formación que trabajará con las y los estudiantes con la finalidad de organizarlas de acuerdo a su grado de dificultad, tomar en cuenta esos grados de dificultad para esos retos alcanzables. ¿Sí? Por eso, las metodologías del trabajo por proyectos, para que se te haga más fácil y sencillo, puedes dividirlas en tres partes. Yo te las dividí en tres partes. Todos los proyectos se dividen en tres partes: el inicio, el desarrollo y el cierre. Así de simple. En la primera parte, aunque se proponga una metodología para cada campo formativo, esta para lenguajes, la de proyectos comunitarios, la de basado en problemas para ética, naturaleza y sociedades, la del basado en servicio para de lo humano y lo comunitario la metodología STEAM para contenidos de saberes y pensamiento científico. Todas se pueden dividir en tres partes de manera precisa, clara y concisa, sin mortificarnos. Siempre hay una parte de planificar, recuperar e identificar, mira. Se introduce el tema, se usan conocimientos previos, se desarrolla o se identifica la problemática. Aquí, mira, se presenta una situación, se recolectan saberes, se formula el problema, retoma los intereses, necesidades reales y concretas, recupera lo que sé, lo que se recolecta, lo que se quiere saber y seguían los aprendizajes y logros del proyecto desde el inicio. Ahora, parte 2, desarrollo del proyecto, acción. Se produce, se hace un acercamiento, comprensión, se está ahí trabajando con el contenido, se reconoce, se concreta las acciones. Se diseña la investigación, se desarrolla la indagación, se organiza, se estructura las respuestas de indagación, se organiza la experiencia, la ruta de trabajo, se vive la experiencia, indagación específica de corte documental o vivencial. Se trata de guiar las actividades humanas, recursos humanos y materiales, se monitorea las actividades, espacios y tiempos. ¿Sí? Parte 3, cierra el proyecto, aquí le llaman intervención. Se difunden producciones, se da seguimiento y se plantea cómo mejorar, integración, difusión, consideraciones y avances. Presentación de los resultados de indagación, aplicación, metacognición. Se comparten resultados y análisis como corte o cierre del proyecto. Compartimos y evaluamos lo aprendido. Al concluir el proyecto se propone una actividad para la evaluación final de los resultados, así como el cumplimiento de los logros y de los objetivos y logros. La evaluación. Compartir y evaluar, compartir, analizar, compartir, metacognición, presentar resultados, metacognición, difundir la producción y hacer una evaluación de consideraciones y avances. ¿Sí? Los productos pueden ser representaciones, escritos, danzas, guiones,
programas de radio, muestras artísticas, chocolates literarios, pero todo lo que implique ese arte, lectura, escritura, disfrute, etcétera. Puede ser en un objeto, instrumento tecnológico, prototipo, informe de resultados. Aquí pueden ser videos, programas de radio, revistas, periódicos, diarios, donde esa documentación, esa indagación de corte documental o vivencial se ponga de manifiesto. Aquí pueden ser informes en blogs, videos, periódicos, esquemas, registros, informes de impacto, diagramas de organización, herramientas de planificación para trabajar ese servicio que ofrecieron a la comunidad, ¿sí? Si bien se pudieras decir que resuelves una problemática, no, el objetivo no es resolver una problemática. El objetivo de estas metodologías es abordar los programas de estudios, porque hay otras problemáticas que se van a resolver desde el programa de mejora continua. Pero estos son para el programa analítico, para abordar el programa analítico, estas metodologías que se proponen en los diversos escenarios áulico, escolar y social. En el paso 2, esto de conocer, mira, retomar el perfil de las y los estudiantes, conocer las características y el potencial de tu alumnado. En los casos que se requiera, pues todo esto parte siempre de tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades. En algunos educandos que tienen alguna condición personal, pues hay un informe que rescata esas cuestiones. Las capacidades ya vimos cuáles son: estilos, ritmos de aprendizaje, habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas que vas a considerar. Si debes de considerar los niveles de desempeño con respecto al grupo de referencia, su significativa, qué tan significativamente superiores o inferiores a la media grupal de ese nivel de desempeño. Por ejemplo, puede ser en la fase y grado, qué tan correspondiente lo que se espera en la fase y grado correspondiente, qué tan significativamente distinto está ese nivel de desempeño. Está significativamente superior por la fase y el grado, significativamente inferior para esa fase y grado, porque tú le vas a proponer retos alcanzables de aprendizaje y con eso vas a favorecer al máximo logro de aprendizaje. Por eso será de excelencia. Busca también el pensamiento crítico, los lazos entre la escuela y la comunidad, los procesos, tú vas a orientar los procesos formativos, ¿sí? Vas a mejorar esos procesos formativos al establecer retos alcanzables de aprendizaje y al tomar en cuenta esas diferencias de capacidad que deben ser tenidas en cuenta. He visto que a veces han escrito estas frases o expresiones como si fueran barreras o necesidades, cuando realmente lo único que están expresando son capacidades. Estos aspectos, aunque en este ejemplo sean aspectos que puedan considerarse negativos, no implican segregar ni etiquetar. Y el hecho de que sean aspectos negativos no implica que son barreras o que sean necesidades, simplemente son capacidades. Baja autoestima, capacidad. Ritmo de trabajo lento, capacidad. Escaso vocabulario, capacidad. Bajo rendimiento académico, dificultades en lectura y escritura, capacidad. Poca fluidez, capacidad. Baja tolerancia a frustración, capacidad. Poco interés en las actividades, capacidad. Bajo nivel de trabajo colaborativo, capacidad. Poca empatía, capacidad. Son capacidades. Y debes darle el tratamiento que son capacidades, porque de una baja autoestima la puedes llevar a una mejor autoestima más elevada. De un ritmo de trabajo lento puede haber casos donde un ritmo de trabajo sea más rápido. De un escaso vocabulario va a ser un amplio vocabulario. De un bajo rendimiento un alto rendimiento. De presentar dificultades a no presentar dificultades. De poca fluidez a mucha fluidez. De baja tolerancia a la frustración a una amplia tolerancia a la frustración. De poco interés a mucho interés. De bajo nivel a un alto nivel. De poca empatía a mucha empatía. Sí se puede.
¿sí? Las circunstancias tienen que ver con las condiciones personales, tómalas en cuenta, reconoce y acepta la existencia de las condiciones personales a efecto de prevenir la ocultación, abandono, negligencia y segregación de los estudiantes que las presentan. Las condiciones personales no son barreras, las condiciones personales no son necesidades educativas, porque las necesidades son apoyos y recursos. Estas son simplemente condiciones personales, incluidas las aptitudes sobresalientes, las pueden presentar personas independientemente de su raza, color de piel, de su sexo, de su origen étnico, sea indígena o menonita, sea blanco, negro, moreno, sea hombre o mujer, va a presentar estas condiciones personales. ¿Sí? Hay condiciones ambientales como el ausentismo, y decimos ausentismo porque si los niños no van a la escuela no es por el niño que no va, es porque el responsable de llevarlo a la escuela no lo lleva. La diferencia cultural o lingüística no es una condición personal. El que seas indígena o que seas de color blanco o negro no es una condición personal. Son características también de cultura, de lengua, pero no es condición personal. La condición migratoria no es una condición personal, es una condición ambiental. Si una persona emigra es por otras condiciones políticas, etcétera, que se pueden analizar desde una perspectiva territorial, si quieres. La pobreza extrema también es una condición ambiental. Lo que causa la desnutrición es una condición ambiental. Por ejemplo, si un alumno tiene desnutrición, pues no necesaria va a tener una dificultad severa de aprendizaje, ¿sí? O sea, la desnutrición es el resultado de algunas condiciones ambientales que también se pueden tomar en cuenta. Y aunque sea una cuestión de salud, no es una condición personal. O sea, si yo me enfermo, no significa el hecho de que yo tenga una enfermedad no significa que yo tenga una condición personal. Condición personal no es sinónimo de enfermedad, ¿sí? Ya si tuviera un trastorno, ya como trastorno como tal, ya el trastorno ya sería una condición personal. Sin embargo, hay ciertos trastornos que sí se pueden atender, pero ya buscando un apoyo de un especialista. Podría yo tener un trastorno de que vomito lo que como, pero no me está implicando una dificultad severa de conducta, ¿sí? Un trastorno alimenticio. Pero si el trastorno alimenticio me está generando a mí, a la persona, un deterioro en su, ¿cómo se llama? En su pues si le está haciendo daño, pues hay que actuar y hay que canalizar, ¿sí? Y aún así puede que esa persona no tenga dificultades en el aprendizaje. Las causas del rezago educativo tampoco son condiciones personales porque el rezago lo puede originar el ausentismo, la didáctica insuficiente e inadecuada, y con una buena metodología esa persona supera su rezago. Pero hay personas que presentan dificultades severas de aprendizaje y con esas estrategias que se aplicaban para el rezago a ella no le van a resultar. La didáctica insuficiente e inadecuada, ya vimos, esa puede cambiar y es un aspecto ambiental. Tú en tu planeación diversificada, para tomar en cuenta ese aspecto de considerar a tus alumnos, puedes considerar aspectos de su condición personal, aspectos de sus capacidades, aspectos de sus barreras y aspectos de sus necesidades. Para tomar en cuenta qué criterio, ¿cuál? Retomar el perfil de las y los estudiantes, que te lo piden en la nueva escuela mexicana, ¿sí? Entonces, en el paso 3 aplica los principios del diseño universal. Tú puedes decir, yo aquí quiero usar el DUA porque quiero y se me pone, ¿sí?
¿Será obligatorio usar el modelo DUA? No, puedes usar los otros principios que son las 7 fundamentos, o puedes usar estos 3 directrices que guían la práctica intelectual educativa, que se aplican como un enfoque. Pero si decides aplicar este modelo DUA, no tiene nada de malo, mira, porque está comprobado que trabajar bajo el enfoque DUA favorece a todos los alumnos de la clase, no es exclusivo para alumnos con alguna discapacidad o con aptitudes sobresalientes. Sin embargo, el hecho de que no sea exclusivo no significa que no lo incluye, los va a incluir también, ¿sí? También va a incluir lo específico el DUA. Tan así que el DUA alude a un marco científicamente válido para guiar la práctica educativa, por eso son directrices de la práctica educativa intelectual, sí, de la práctica intelectual educativa. Son directrices, y esas directrices que guían la práctica, pues te las explican, ahorita las vamos a ver esos 3 colorcitos, pero hay algo muy importante que es para reducir las barreras, o reducen las barreras. El DUA reduce las barreras en la enseñanza, y si el objetivo de la inclusión es la reducción de barreras, y por eso es con base en el principio de accesibilidad, y por eso se aplica la estrategia del diseño universal. La estrategia del diseño universal es para reducir o eliminar barreras. El DUA te están diciendo que es un modelo, un enfoque para reducir barreras. Proporciona adaptaciones el DUA, proporciona apoyos y desafíos apropiados. El DUA mantiene altas expectativas de logro, es decir, expectativas de logro reales que son altas porque son al reto alcanzable del alumno, aunque este reto alcanzable sea significativamente inferior todavía a una media grupal, o significativamente inferior al grupo de referencia, que eran los contenidos de las fases y el grado correspondiente. Pero lo importante, que incluye a aquellos con discapacidades, incluyendo a aquellos con discapacidades. El DUA incluye a los alumnos con discapacidad, a los alumnos con aptitudes sobresalientes, que ellos también podrían tener, aunque sean migrantes, tengan una condición social que es ser migrante, ser menonita, ser indígena, y estos tienen las dos, son indígenas y migrantes, ¿sí? Y ellos son haitianos inmigrantes, por ejemplo, o pueden ser de Haití, es decir, independientemente de sus características, condiciones sociales, hay ciertas diferencias que van a ser tenidas en cuenta. En este caso, la competencia lingüística en el idioma de enseñanza. Estos hablan una variación del alemán, estos hablan francés, y ellos hablan una lengua indígena. Entonces el DUA también incluye a los que se encuentran limitados por su competencia lingüística en el idioma de enseñanza. Por eso no es exclusivo de personas con discapacidad o aptitud sobresaliente, pero el DUA también incluye a aquellos con discapacidad, y obviamente también a los de aptitud sobresaliente. Y estos pueden tener, aparte de su competencia lingüística, pueden tener una condición de discapacidad, pueden tener una condición de aptitud sobresaliente, pueden tener una condición de algún trastorno generalizado del desarrollo, pueden tener alguna condición de dificultad severa de aprendizaje, de conducta, de comunicación, pueden tener una dificultad, sí, pueden tener alguna condición personal. Entonces, desde el apoyo a indígena, migrante, menonita, se puede trabajar con las redes estratégicas, las redes afectivas, las redes de reconocimiento desde este enfoque, pero obviamente se puede trabajar esa estrategia del diseño universal con ellos. El principio 1, que tiene que ver con el compromiso, pues tenemos que tomar en cuenta esos intereses y fuentes de motivación, y los intereses y las fuentes de motivación son aspectos de las capacidades que deben tomar en cuenta. También en la directriz 7, aceptación de intereses e identidades,
optimizar la elección y autonomía, optimizar la relevancia, evaluar la autenticidad, promover la alegría, promover el juego, abordar sesgos, amenazas y distracciones. Todo esto tiene que ver con el criterio humanista también, que es fomentar el aprecio y el respeto por la dignidad de las personas, sustentado en los ideales de fraternidad. Por eso de jugar, de estar alegres, de valorar esas diferencias mediante algo lúdico como es el juego, ¿sí? Y para promover ese mejoramiento de la convivencia humana, evitando cualquier tipo de privilegio de razas, religión, grupos, sexo o personas, ¿sí? Vamos a la que sigue. Directriz 8. Mantener el esfuerzo y la persistencia. Hay que tomar en cuenta que hay el esfuerzo y la constancia, hay ciertos andamiajes que vamos a ver aquí. Los andamiajes son apoyos que son de manera temporal o están pensadas para ser apoyos temporales, no son generalizados ni permanentes. Pero aquí hay que ver que se tiene que aclarar el significado y el propósito de los objetivos, que tenga significatividad y propósito para el alumno ese objetivo, y esto se tiene que clarificar y hay que buscar opciones para que les quede claro a ellos, para que ellos puedan saber que eso le implica un desafío, y el respaldo es lo mismo respaldo que andamiaje, o sea, el respaldo de ese desafío, ¿sí? Por eso tenemos que tomar en cuenta sus retos alcanzables para ofrecer andamiajes y apoyos, o y luego fomentar la colaboración y la interdependencia del aprendizaje colectivo, pues cómo le hacemos para aprender entre todos y cómo apoyarnos entre todos, ofrecer retroalimentación continua y orientada a la acción, tiene que ver con esa accesibilidad emocional, pero también con ese feedback y retroalimentación positiva. Comentarios orientados a la acción. Fomentar la pertenencia y la comunidad. Ok. Y está la otra pauta que es opciones para diseño de la capacidad emocional. Reconocer expectativas. Ya vimos altas expectativas de logro, que son expectativas reales, que son con respecto a su reto alcanzable, pero para eso tenemos que conocer en qué nivel de competencia curricular se encuentra el alumno. Y esto va a implicar pues, las adecuaciones a los contenidos que le impliquen una expectativa real de aprendizaje que se logre. Creencias, motivaciones también. Desarrollar conciencia de sí mismo y de los demás. Cognición social, que ahí meten una palabrita inventada para referirse a la conciencia de sí mismo y los demás. Se llama cognición social, pero hay otra palabra inventada rara que no me estoy acordando de ella, pero es esto, conciencia de sí mismo y los demás, cognición social. Promover la reflexión individual y colectiva, pues también ese feedback, esa retroalimentación positiva que tiene que ver con las barreras del aspecto 9 de comunicación y que se está favoreciendo la accesibilidad emocional. Fomentar la empatía, las prácticas reconfortantes. Vamos a la que sigue, la representación. En la representación es cómo llega el morado, cómo llega la información al cerebro para ser procesada mediante los sentidos. Favorecemos la accesibilidad sensorial. Percibir, ¿sí? Si no podemos percibir, es muy difícil que aprendamos, entonces hay que opciones para percibir, oportunidades para personalizar la presentación de la información, opciones para apoyar múltiples formas de percibir la información, múltiples formas, como de manera visual, auditiva, kinestésica, con aromas, con algo real, con algo de plástico, como representar diversas perspectivas e identidades de formas auténticas. ¿Cómo podríamos aumentar la accesibilidad, la flexibilidad, la diversidad? Ok. La directriz 2, el idioma y los símbolos, esta acá puede ser el strikeout, puede ser un K de visualizaciones o 1000 visualizaciones en YouTube, un K.
puede ser el potasio, puede ser el quilate, puede ser los grados Kelvin. Entonces hay que aclarar el vocabulario, hay que aclarar los símbolos, hay que aclarar las estructuras lingüísticas, hay que respaldar el texto con notaciones, con símbolos, con imágenes, promover la comprensión y el respeto de todos los idiomas y dialectos, abordar los sesgos en el uso del lenguaje y los símbolos. Sí, sí, o sea, este es para el kilo, profe. Ah, caray, pero espérese, hay que clarificar. Ilustrar a través de múltiples medios, ¿sí? Directriz 3. Acuérdense que eran tres principios, o aquí le llaman directrices, tres principios, o se le llaman, ¿cómo era? Espérame. En el archivo de Word, aquí las tengo. Que la connotación de la palabra principio eran postulados que guían. Estos principios tienen la connotación de postulados esenciales que guían la práctica pedagógica, ¿sí? Los tres postulados del DUA pueden llamarse, no es que los de CAST le hayan cambiado de nombre y ya no se llaman principios, ahora se llaman postulados, no. Esa es una connotación que yo puse para entender que estos principios tienen la connotación de fundamentos de la estrategia del diseño universal y estos principios del modelo DUA tienen la connotación de postulados, ¿sí? Vamos a la diapositiva otra vez. Entonces, este postulado, hay tres postulados. El postulado de la el postulado de la acción y expresión es el azul. El postulado del cómo llega la información al cerebro para procesarse y el postulado del interés, la persistencia y las emociones. Ok. Intereses, motivaciones, cómo llega la información al cerebro para procesarse y ahora sí, cómo actuar y expresarse. En la directriz 4, en la pauta 4, opciones para el diseño de la interacción, pues está diversificar y valorar métodos de respuesta, orientación y movimiento. Por ejemplo, la tiflotecnología es una adecuación de acceso a los materiales y estaríamos fácil con esas adecuaciones considerándolas para esta directriz, para, para la diversificación de evaluar los métodos de respuesta. También para optimizar el acceso a materiales accesibles, así como tecnologías y herramientas de asistencia y acceso, ¿sí? Accesibilidad física, acceso a la comunicación, acceso a los materiales, acceso de tipo personal, ¿sí? Incluso a la infraestructura si utilizas apoyos pododáctiles, que es decir, cosas para que con el bastón de braille puedas identificar si a mero llegas al mostrador y así. Por eso son adecuaciones de acceso. En la directriz 5, las opciones de diseño para la expresión era, aquí me equivoqué, la expresión y comunicación, ¿sí? Usar múltiples medios para la comunicación, múltiples herramientas para construir, componer, ser creativos, desarrollar habilidades con apoyo gradual con la práctica y el desempeño. Entonces, estos aspectos es cómo nos expresamos, de qué manera, con una danza, con una expresión oral, de una expresión escrita, de manera corporal, cómo nos expresamos las ideas, ¿sí? Con arte, con una obra de arte y explicarla. Desarrollo de estrategias. Y aquí la expresión también puede ser las adecuaciones de acceso a la comunicación, con braille, con lengua de señas, en lengua indígena, qué sé yo. Vamos al desarrollo de estrategias que aquí tiene que ver con las funciones ejecutivas de este postulado esencial,
de la acción que favorece la accesibilidad cognitiva. Esto de establecer objetivos significativos, planificar y anticipar los desafíos, organizar la información y los recursos, mejorar la capacidad para controlar el progreso, desafiar prácticas excluyentes. Todo esto lo están considerando en esta versión 3.0, que tiene que ver con esa accesibilidad cognitiva, si te fijas. Ellos no dicen esto favorece la accesibilidad física, cognitiva, emocional y sensorial. Eso te lo estoy diciendo yo. Los de CAST no están abordando accesibilidad física, cognitiva, emocional y sensorial porque ellos separaron la accesibilidad del diseño universal, no ven al diseño universal como estrategia para el logro de la accesibilidad, piensan que la accesibilidad es un costal y que el diseño universal es otra. Ellos piensan que aquí no hay adecuaciones, ¿sí? Piensan que el diseño universal es todo particular y nada todo general y nada particular, y ya estamos viendo que no. Entonces no le dan caso a esos charlatanes vendehumo que les hablan de que adecuar es malo, de que el objetivo del diseño universal no es la eliminación de barreras. Hablan de puras tarugadas que no quiero hacer corajes. Entonces, aquí, si se fijan, las metodologías que ya abordamos, trabajarían esta directriz 6. Esa estructura de planificar, organizar, mejorar, todo este rollo que se aborda en lo que ya les expliqué. ¿Se acuerdan en el cuadrito de las metodologías? En esto, mira, en esto. Ahí se aborda el diseño universal. Muy bien. No me puedo brincar. Vámonos ya a lo que son los ajustes razonables, ¿sí? Que era el paso 4 de la estrategia del diseño universal. Mis otros compañeros ciegos sí saben leer en braille, pero yo no. No te preocupes, yo te leo. Fue un ajuste razonable. Esta estrategia del braille estaba desde el diseño universal. Puede entenderse que los ajustes razonables son unas medidas específicas. Sí, ya vimos que incluye medidas específicas. No todos los ajustes razonables van a ser adecuaciones. Ya vimos que no todas las medidas específicas son adecuaciones. Pero esas medidas específicas tienen como objeto meta la accesibilidad en casos particulares. Aquí se logró la accesibilidad, aquí no. Y en este caso particular, desde la previsión del diseño no se logró. Ah, bueno, entonces vamos a hacer un ajuste razonable. La accesibilidad sería la situación a la que se aspira, el diseño para todos, la estrategia para alcanzarla. Dicen estrategia a nivel general y los ajustes estrategia a nivel particular, pero no se pierdan. La medida específica, ya lo vimos aquí. ¿Dónde está el...? No. Que la medida específica... A ver, aquí. Ya vimos aquí que la medida específica sí se incluye en el diseño universal, que aunque se planteen de manera general, ya no deja de ser específica. Sigue siendo específica, se plantea de manera general. Sigue siendo específica, se puede plantear de manera particular en el diseño universal y en el ajuste razonable. Si esa medida que se planteó de manera general o particular no se logró la accesibilidad, podemos hacer un ajuste razonable, pero la medida específica sigue siendo específica. El ajuste razonable maneja medidas específicas, ¿sí? Aquí se manejaban adecuaciones y apoyos. Ya vimos también en la diapositiva en esta diapositiva, mira, en el diseño universal se proporcionan adaptaciones y apoyos, se incluye a los alumnos con discapacidad y el diseño universal. No es específico para discapacidad, pero incluye a la discapacidad y hacia lo demás. ¿Sí? Entonces no quieran tergiversar cosas. Vamos a la que sigue. Los ajustes razonables son al diseño universal porque desde la estrategia del diseño que era para lograr la accesibilidad no se logró la accesibilidad. Como alguien se quedó fuera, para que no se quede fuera hacemos ajustes razonables. El ajuste razonable es una adecuación más específica o un apoyo
más individual o más particular. ¿Sí? Miren, por esa razón, en el ajuste razonable se implementan medidas específicas en casos particulares donde no fue posible lograr la accesibilidad desde la estrategia del diseño. Es posible que se requiera un apoyo más específico o alguna adecuación más individualizada que también es necesario programar. El ajuste razonable también se tiene que programar en la planeación didáctica en esa estrategia, siguiendo esa estrategia del diseño universal. Incluso hay muchas adecuaciones que no imponen carga desproporcionada indebida y eso nos las convierte en ajuste razonable. Allá el diseño universal se implementan medidas específicas. Algunas de estas medidas específicas son adecuaciones de acceso, currículo y metodología. Entonces, estas adecuaciones no imponen carga desproporcionada indebida y no, el hecho de no imponer carga desproporcionada indebida no las convirtió automáticamente en ajuste razonable. Entonces, para que se entienda eso de la carga desproporcionada indebida, que no impongan una carga desproporcionada indebida, era porque se estaba imponiendo una carga desproporcionada indebida y para que no imponga la carga desproporcionada indebida se hace el ajuste razonable. ¿A quién le impone la carga desproporcionada indebida? A un caso particular, a una persona. Si el diseño o esas adecuaciones están imponiendo la carga desproporcionada indebida, se realiza el ajuste razonable para que no imponga una carga desproporcionada. Pero esa no es la razón de ser de un ajuste razonable, ¿sí? No es la razón de ser del ajuste razonable. El hecho de que imponga o no la carga desproporcionada indebida. Como en el caso del ajuste de las ruedas para que anduvieran en la nieve, imagínate que eran unas ruedas bien flaquitas que pues en el pavimento anda bien machine, pero en la nieve se atascan, entonces tú le pones ruedas especiales a este diseño para que ande en la nieve. Igual en tu planeación quieres hacer ajustes para que adecuaciones desde el diseño, se vale, es válida desde el diseño. Si aún con esas adecuaciones no se logró la accesibilidad, pues son apoyos, aquí hay apoyos específicos y aquí hay adecuaciones individualizadas. Aquí hay adecuaciones, con esas adecuaciones que son individualizadas y específicas, que parten del principio de la individualización de la enseñanza, pues ya, ¿sí? ¿Qué significa más individualizado o más específico? Fíjate, está el principio de individualización de la enseñanza. La individualización de la enseñanza dice, este principio, que también es un principio, ¿sí?, se refiere a la necesidad de adaptar la enseñanza a las necesidades y peculiaridades de cada alumno y alumna, mediante adecuaciones curriculares. Si eres de los que ya les lavaron el cerebro y a toda la adecuación ya le cambió de nombre y le llamas ajuste razonable a la adecuación, bien podría decir individualización de la enseñanza. Este principio se refiere a la necesidad de adaptar la enseñanza a las necesidades y peculiaridades de cada alumno mediante ajuste razonable. Pero sí, hay gente que ya le lavaron el cerebro y ya le llama ajustes a las adecuaciones porque tiene miedo a ser un segregador discriminador del paradigma integrador. ¡Ay! No, no. Sigue le llamando adecuaciones a las adecuaciones, no estás segregando, no estás discriminando, no estás etiquetando, al contrario, estás apoyando al alumno que lo necesita. Se fundamenta en el reconocimiento de que en el aula no debe existir una respuesta educativa única. Yo me pregunto, ¿quieres aplicar el diseño universal como respuesta educativa única? No caigas en ese error, ya que el grupo es un conjunto heterogéneo y diverso de alumnos en cuanto a intereses,
forma de aprender y manera de actuar. Chan Chan, desde el 92, citado en el libro de la integración del año 2000, en el libro que te proponía en ese enfoque, paradigma integrador. ¿Ves? Para que no te estafen los charlatanes vendehumo. Vamos a la que sigue. Entonces ya vimos que individualización de la enseñanza es adaptar la enseñanza a las necesidades y peculiaridades del alumno mediante adecuaciones curriculares, tan así que en la nueva escuela mexicana, salvo que tengan un rollo, una ideología errónea, que es una barrera y que hay que eliminar, hay que retomar el perfil de las y los estudiantes para adecuar, sí, adecuar de acuerdo a su grado de dificultad y hacer una sucesión y gradualidad. Entonces, adecua, que no te estafen los charlatanes vende humo. Por esa razón, pues ya lo he explicado en otros videos y hasta el cansancio, la falta de accesibilidad es discriminación. Y para lograr la accesibilidad, que no falte, haz la estrategia que se llama diseño universal. Y si con esa estrategia para lograr esa accesibilidad se necesitara de un ajuste razonable, la denegación del ajuste razonable va a ser discriminación. Si con esa estrategia de accesibilidad no hay necesidad de hacer un ajuste razonable, la falta de ese ajuste razonable que no se necesitaba, falta porque no se necesita, entonces si no hice ajustes es porque no se necesitaron, no va a ser discriminación. Es denegación porque se necesitaba y se denegó, pero no es de que tengas que hacer y ajustes si no se necesitan. ¿Sí? Las medidas de accesibilidad, de acceso, de currículo, de metodología, de organización, etcétera, etcétera, ya las estás contemplando aquí. Gracias. Espero que te haya servido esta exposición. Déjenme encuentro esta cosa. Bye bye. Adiós.